Bienvenidos, lectores, a un nuevo programa de La Biblioteca, nuestro espacio sobre libros y un espacio para las ideas. Nos acompaña en el programa de hoy la escritora María O'Donnell Armada. María ha dedicado la mayor parte de su narrativa a los más pequeños a través de fábulas para niños, aunque la obra que centra el programa de hoy es su primera incursión en la literatura juvenil. Publicada en la editorial Homo Legens, Abby Rose es el título de la novela que centrará el programa de hoy, y Abby Rose es también el nombre de la protagonista de este relato. Una joven que busca un camino de desarrollo personal para su vida que responda a su vocación artística, al mismo tiempo que lidia con todos los cambios que trae consigo la adolescencia. Ambientada a finales del XIX, la acción de esta novela transcurre en el marco de una familia británica acomodada, los Robertson. Esta novela es, ante todo, una novela de principios, de valores, donde tienen cabida la amistad, el amor y los dilemas éticos, cuya resolución terminan por forjar un carácter. Quizás sea esta la importancia de la literatura infantil y juvenil, que aporta a nuestros niños y jóvenes, a través de la ficción, unos criterios sólidos para que orienten bien su vida. En este programa vamos a hablar de esto, de la importancia de la literatura juvenil, con quien la escribe, que es quien más sabe, y de la propuesta de Abby Rose. De hecho, si están pensando en regalar a sus hijos, sobrinos, nietos una novela entretenida, al mismo tiempo que provechosa, quédense con nosotros. Muy buenas. María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en la biblioteca. Muchísimas gracias a vosotros. Antes te decía medio en broma, pero también te lo decía medio en serio, que verdaderamente he disfrutado de la novela. Quizás no sea yo el público objetivo, porque no soy ni muy joven ni muy mayor, pero vaya, la verdad es que la he disfrutado. ¿Cómo es esto? Pues es una cosa que me ha sorprendido de Abby. Yo la escribí pensando en un público juvenil y es verdad que ha gustado, a partir de los 13 años para arriba, ha gustado a gente mayor. Sí. Bueno, independientemente de que guste a gente mayor, es verdad que, lo decía antes, es tu primera novela juvenil, está centrada en un público, en un lector joven, pero bueno, para quienes puedan estar, como decía yo en la presentación, pensando en regalársela, ¿no? a alguien, a algún joven, ¿cuál sería la horquilla de edad, ¿no? de esta novela? Sí, la horquilla de edad sería desde los 13, 14, cuando ya estos jóvenes empiezan a empezar su camino, su vocación y a definir su espacio, de ahí en adelante, y todo aquel que se sienta joven. Bien, bueno, ahora vamos a hablar de la novela más en concreto y del argumento y los personajes, el ambiente en la que está recreada. Bueno, vienes de la carrera judicial, habías estudiado Derecho y hace 7 años decides dedicarte a la literatura, al principio la literatura infantil, aunque este libro sea tu primera incursión en literatura juvenil, digamos que has tocado sobre todo la literatura infantil y juvenil. ¿Por qué escribir literatura infantil y juvenil? Me parece que es un público súper agradecido, que son momentos muy vitales cuando se puede coger esta afición a los libros, que tienen la cabeza muy despejada y que están muy receptivos a buenas ideas, y es el momento de aprovechar el tirón. Acabo de estar en un colegio y me lleva una alegría de que los niños quieren leer, quieren escribir, tenían millones de preguntas y me da muchísima satisfacción. Entonces hay que aprovechar, intentar presentarle cosas bonitas a los jóvenes para que les valgan. Decías que es un público agradecido, pero no sé si también exigente. Sí, súper exigente. Eso de que la novela juvenil o de niños es más fácil es un mito, no es verdad. Bueno, te preguntaba esto, sobre todo, no tanto pensando en el público objetivo, en los niños y los jóvenes, que también, no, muchas veces me da la sensación, yo no he hecho ningún estudio ni lo tengo súper asegurado esto que voy a decir, pero sí me da la intuición, me da la impresión de que en muchas publicaciones culturales, incluso los propios críticos literarios, muchas veces no tenemos conciencia de hasta qué punto puede llegar a ser importante este tipo de literatura, pensada para los jóvenes y para los niños, y de hecho muchas veces en las publicaciones culturales literarias apenas se le dedica espacio, sobre todo las generalistas, y los críticos muchas veces tampoco tienen mucha idea de qué recomendar para jóvenes y niños, a no ser que tengan ellos mismos hijos, ¿no? Sí. Y sin embargo, creo, y tú me dirás aquí lo que piensas, una reflexión personal, pero quizás la compartes, que lo que seleccionamos para que lean nuestros niños y nuestros jóvenes es importante. Es importantísimo, es vital. Yo creo que leer un buen libro en un momento dado te hace mejor persona. Entonces no es tan arbitrario ni tan... Es muy importante lo que damos a leer. Yo creo que vivimos en una sociedad con muchísima información, que nos bombardean a imágenes
Y necesitamos que los jóvenes separen y reflexionen y filtren toda la información que les está llegando. Entonces, para eso tienen que volver a escribir a mano y tienen que volver a leer a tope, sobre todo los clásicos. Al final, un libro no deja de ser, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero también contiene un conjunto de criterios, un grupo de criterios, los del escritor que ha querido plasmar en esa historia. Yo creo que hay una responsabilidad grande de los padres, supongo que también de los colegios, de los profesores, pero sobre todo de los padres, que me parece no solo tienen el derecho de escoger, sino también yo creo que la obligación de escoger bien esas lecturas, ¿no? Sí, eso es fundamental, porque si tú ves a tu madre, a tu padre leyendo un libro y él te lo recomienda o ella te lo recomienda, o te cuenta cuentos al irte a dormir, o te acompaña y te presenta, pues van a ser libros que siempre van a ser muy especiales para ti. Y entonces te van a ir forjando tu carácter, tu personalidad. Que tú misma tienes, Sí. Vamos, tienes 4, si no Sí, tengo 4 recuerdo niños, mal. sí. Y bueno, y supongo que también has tomado partido, ¿no?, en la selección de las lecturas Sí, que sí. haces. De hecho, cuando les mandaban a mis hijos en el colegio libros, yo también los leía para comentar. Y siempre pues he intentado acompañarles para que eligieran bien los libros. Claro, que de hecho esto puede ser para algunos pensar que es un hándicap, quizás porque no se comenta mucho, pero en tu caso lo hemos hablado en más de una ocasión, tienes Sí. 2 de tus hijos bueno, tienen un pequeño síndrome que les Sí. hace un poquito más despacio en el aspecto Sí. Cognitivo, y sin embargo eso no tiene por qué ser un freno No, para la al lectura. revés, al revés. Esto desde aquí animo a que cualquier niño que tenga alguna dificultad, que no le priven de leer, que intenten a tope, que lea, que escuche historias, que cuente historias. Es importantísima la comunicación. Y yo, pues, por ejemplo, con mis hijas Isabel y Victoria, que tienen el síndrome de Banaya-Enrile y Rubalcaba, no ha sido ningún freno para que ellas lean hoy en día estupendamente bien y se enteren de las historias. Entonces no hay que bajar los brazos, hay que siempre insistir en que lean. Muy bien, y una de las posibles novelas para este público joven precisamente puede ser Abbey Road. Yo creo que podemos ya pasar a comentar un poco más en concreto la novela. Está ambientada a finales del 19, en una región de Inglaterra. Luego podemos hablar de las posibles influencias de este tiempo y de este lugar, pero quizás para los espectadores y para que conozcan un poco más o empiecen a conocer la historia, nos puedes poner en contexto de en qué época está ambientada. Sí, claro. Abbey nace en 1870. Entonces me he tenido que documentar los cimientos que había en ese momento, cómo era la sociedad, cómo vestían. He leído, pues eso, claro, a Dickens, a Jane Austen, que me rechifla, las hermanas Bronte, toda esa época, y épocas un poquito posteriores, pero que siguen siendo de literatura inglesa y que también me ayudaban a ambientarme, como Wilkie Collins, que me rechifla también. Y entonces pues he intentado pues coger el aire de ese tipo de novela que me gusta tanto y bueno, y es lo que he intentado reproducir. Bueno, es que efectivamente hay muchas influencias literarias decimonónicas y decimonónicas femeninas en tu propia novela. Quizás a los menos lectores o no tan lectores de esta época les suene el ambiente de la época por Downton Abbey, antes lo estábamos comentando, pero bueno, pero sí, están todas estas influencias literarias y por otra parte, lo que decías tú del trabajo de investigación de la época en muy diversos aspectos. Sin embargo, no es para nada la novela una historia recargada de todo ese tipo de detalles históricos, a pesar de que denota que hay ese trabajo, no se evidencia ese trabajo, por eso quizás guste más, ¿no? Sí, bueno, es que a mí lo que me gusta y donde me siento más libre es en la ficción. Entonces quiero respetar el marco, la época que es, no decir ningún disparate de algún invento que no se hubiera, poner un teléfono móvil, por ejemplo. Pero lo demás dejo volar la imaginación, o sea, no, me gusta sentirme libre para crear las historias sin estar pensando en los acontecimientos históricos concretos de cada época. No sé si para esta época en concreto que elegías, decías antes que de cierta manera te inspiraba a ti como lectora y por eso quizás lo llevas también a la escritura, pero no sé si también has tenido en cuenta alguna otra razón, como por ejemplo el posible lector potencial del libro, el hecho de ambientarlo en el 19 y en esta época. No, eso, Abbey es una historia que yo tenía como por dentro, que tenía muchísimas ganas de contar, desde hace mucho tiempo, desde hace a lo mejor 6 o 7 años. O sea, es una historia cocinada a fuego lento, ¿no? Ha ido muy, muy despacito. Pero no estaba pensando en nadie. Yo cuando escribo pienso en lo que me gusta a mí, primero. Y luego pues intento, la juez soy yo. Digo, si me gusta, adelante. Y si no, pues no estoy pensando nunca en a quién llega.
Espero que llegue al mayor número posible de gente que les haga bien, pero solo pienso si me gusta a mí, si me gustaría leerlo a mí. En esta edición de Homo Legens del libro de Abbey Rose viene acompañada de ilustraciones de María Rivera. En cada capítulo tenemos una ilustración de alguna manera relacionada con lo que se va a contar en ese capítulo, de lo que está sucediendo en la trama, pero también al comienzo del libro una ilustración en la que plantea todo el escenario en el que va a transcurrir la mayor parte de la acción. ¿Era necesario que este libro llevara ilustraciones? Sí, me parece que es un plus, que es un... además, la idea de sintetizar cada capítulo con un símbolo me parece como que recoge muy bien lo que es cada capítulo, anticipa un poco, crea un poquito de curiosidad y siempre hay que animar a nuestros lectores a que sigan pasando páginas, ¿no? Y la verdad que las ilustraciones de María son una auténtica maravilla y creo que acompañan muchísimo al estilo y que hemos dejado, que los tiene María también dibujados, los personajes sin poner, porque también el lector, para que imagine a gusto cómo es la protagonista, los demás. Claro, por un momento pensaba que me ibas a decir que para dejarlo para una segunda parte de Abbey Rose, no lo sé, eso quedará en el suspenso. Pero sí es verdad que leer, en cierta manera, por aquí decías de no incluir las ilustraciones para que el lector tenga la oportunidad de imaginar, leer no deja de ser un acto creativo. Sí. Yo por eso digo que cuando leemos nos comprometemos mucho y también hacemos un trabajo como acompañamos mucho a los personajes y es una labor muy buena para el pensamiento. No tanto, soy muy aficionada también al cine, pero ahí piensas menos. Es verdad que las imágenes van muchísimo más rápido. En cambio, en los personajes los podemos acompañar y podemos pensar mucho más en ellos. Sí. De todas formas, por curiosidad personal y lectora, entiendo que el mundo en el que se desarrolla la trama, el mundo de Abbey Rose, donde ella se desenvuelve en esa adolescencia, excepto regiones o ciudades concretas que por supuesto existen, es ficticio, ¿no? Sí, totalmente ficticio, totalmente. Entonces, el proceso de dibujo ha sido pues, de la nada. De la nada. María leía el texto y según lo estaba leyendo decía, me imagino esto así. Y lo dibujaba. Bueno, y por hablar ya de los personajes y de cómo va transcurriendo la historia dentro de esta novela, digamos que hay una familia que da el protagonismo de toda la novela, que son los Robertson, que al menos al comienzo de la novela solo tenemos a Harry y a Emil, este matrimonio de los Robertson, Harry además el coronel, llamado el coronel. Ambos tienen un carácter distinto, se sospecha que son de maneras muy distintas, son personas diferentes, tienen aficiones que yo diría están en las antípodas el uno del otro, de vez en cuando también tienen sus diferencias en cómo actúan y cómo se desenvuelven en la casa y en su vida, y sin embargo, al mismo tiempo y a pesar de esas diferencias, son dos personas unidas por algo más grande y algo más importante. La historia del matrimonio al final, o de este matrimonio, nos enseña que hay algo por encima de las diferencias, ¿no? Al menos a mí me ha transmitido en esa primera parte de la novela algo así, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿qué es ese algo que tú has querido ahí evidenciar o que has querido mostrar que puede ayudar a superar las diferencias en el camino de la vida de dos personas, en un tiempo que además parece que son las diferencias lo que pesan? Sí, pues es que lo has dicho muy bien. La verdad que yo creo que el lector es muy inteligente y que no hay que andarle explicando las cosas, que él mismo al leer extrae sus propias conclusiones. Entonces yo simplemente presento dos personajes y su relación, y ellos saben extraer lo que hay detrás. Entonces una amiga que hizo una reseña muy buena de Abbey decía que en esta novela hay distintos tipos de amor, eso me gustó mucho, el amor entre el coronel y su mujer, el amor como entendido como amistad, y luego el amor romántico. Y esto que comentó me pareció muy acertado. Hemos hablado de la importancia de la literatura juvenil e infantil, hemos hablado hemos presentado la novela, el ambiente, los personajes. Vamos a irnos, un minuto de pausa, nadie se mueve de la biblioteca, para que Blanca nos cuente acerca del Club del Libro de Homo Legens. Fenomenal. Si le gusta la buena lectura, está de suerte. Biblioteca Homo Legens le invita a conocer el Club del Libro, un espacio único donde cada mes podrá escoger 2 títulos de nuestro amplio catálogo. Le esperan más de 110 títulos de autores de primera línea como Juan Manuel de Prada, Roger Scruton o Fabrice Hadjat, entre otros.
Además, podrá realizar el pago cómodamente mes a mes o realizar un único pago anual. Descubra todas las ventajas de ser miembro del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens en nuestra página web homolegens.com o llámenos al 91 005 9942. Le esperamos. Muchas gracias, Blanca, por esa información del Club del Libro de Homo Legens, entre otros este mismo libro que estamos comentando en el programa de hoy, de la biblioteca. María, la habíamos dejado donde los Robertson, hablando del matrimonio, de Harry y Emily, y bueno, también esto que introducías de los tipos de amor, que es un aspecto muy interesante que ahora yo creo que vamos a recuperar. Los Robertson, este matrimonio, que hemos dicho que a pesar de diferencias se quieren mucho, tenían muy claro desde el principio que querían formar una familia, prácticamente desde que surge el amor y se casan, ellos quieren formar esa familia, y sin embargo, pues el bebé no llega. Y pasan los años y sigue sin llegar. Y sin embargo, algo, y ese algo yo creo que se puede contar, porque está muy al principio de la novela, no creo que hagamos un gran spoiler, porque pasan las primeras 10 páginas del libro, por así decirlo. Pasa algo en ese comienzo y es que aparece un bebé en la puerta de su casa. Y esto, bueno, aparte de cambiar sus vidas más o menos radicalmente, supone la llegada de una nueva vida que ellos habían esperado de toda la vida. Se puede decir que en cierto sentido esto es un hecho providencial. Totalmente, sí. Esto es, bueno, yo soy creyente y pienso que Dios siempre escucha nuestras oraciones y que a veces nos contesta de una manera muchas veces nos da lo que queremos, pero de otra manera distinta. Entonces, bueno, el caso es lo que le pasó a los Robertson, sí. Es un hecho importantísimo para ellos, pero también es un hecho importantísimo para los lectores de la novela, puesto que ese bebé, esa niña que aparece en la puerta abandonada, que no sabemos su procedencia, no sabemos su origen, no sé si en una segunda supuesta parte podríamos conocer algo, bueno, pero esta niña, que al final es adoptada por los Robertson, será la Abby Rose, que da título a la novela, la gran protagonista. Para los que nos ven, ¿qué retrato, podemos decir incluso, qué retrato robot nos harías de Abby Rose, que es la protagonista central? Pues Abby es una joven de su época que lucha por conquistar su mundo, su espacio, o sea, sin ser demasiado rebelde ni nada, pero con un puntito sí, pero ella quiere escribir su historia. Entonces es, bueno, pues todo lo que le he podido adornar, guapa, lista, simpática, buena amiga, tiene sus cosillas también. Pero ella lo que lucha es por seguir su sueño, que es ser pintora en este caso. No se desenvuelve sola en la trama porque va acompañada de sus, podemos decir, dos grandes amistades. No sé si nos puedes contar un poco. Sí, Margaret y Thomas, y son claves en esta historia. De hecho, yo sigo pensando en este mundo de Abby, sigo creando escenas y me parece que puedo, o como tú has dicho, contar un poco el origen, que lo tengo ahí, o seguir por otras tramas secundarias, pero bueno, eso lo tengo que, hasta que no lo haga, no puedo decirlo. En cualquier caso, aunque no sepamos los detalles. No, hay que dejar un poquito. De esa amistad. Quizás sí podríamos decir que ahí está esa parte del amor entendido como amistad, de un amor fraterno entre personas que, a pesar de no ser familia, actúan como si fueran una familia. Quizás, no sé qué significado le das. Sí, totalmente, o sea, son amigos simplemente, y entonces es otra forma del amor, pero solo como amistad, vamos, y que es importante también, claro. Abby Rose es, como decías antes, una adolescente de su época, una época que hemos dicho que está ambientada a finales del 19. Al final, muchos, voy a hacer de abogado del diablo, pero muchos podrían preguntarse: ¿y qué puede aprender una joven o un joven que lean este libro ambientado en el 19, en una época tan distinta a la nuestra, en la que pues, los divertimentos no son los que son hoy? ¿Crees que aún así, aun estando ambientada en otra época, el lector puede sacar enseñanzas que le sirvan a día de hoy? ¿Qué sintonía se puede dar entre el lector y protagonista? Sí, yo creo que sí, porque aunque haya variado el escenario muchísimo, yo creo que las preocupaciones de los jóvenes siguen siendo las mismas. Es un momento en el que ellos tienen que romper el cascarón y vivir su vida y echar el vuelo. Entonces, yo creo que estas preocupaciones son universales. Aunque cambie la época porque me gusta, porque me parece elegante, me parece más tranquila y me gusta leer de este tipo, pero las preocupaciones siguen siendo las mismas hoy en día, yo creo.
quizás ahí esté el gran valor, ¿no?, de la novela juvenil o infantil, que son capaces, en cierta manera, de suscitar valores o principios que, a pesar del paso del tiempo, perviven y que pueden ser recuperados. No sé si tenías esto precisamente en mente cuando creabas la novela, en fundar pues, una serie de valores y principios de los que se pudiera contagiar el lector, ¿o no? No lo he hecho conscientemente, pero es verdad que sí. Todo lo que escribimos habla de los valores que tienes. Eso no lo puedes dejar de transmitir. Entonces a mí me parece que es una época que se buscan cada vez tramas más complicadas y a veces muy oscuras y que hay que aportar un poco de belleza al corazón de los jóvenes, que ahí pasan cosas, hay aventuras, pero no tiene por qué ser todo tan rebuscado y tan complicado como a veces nos encontramos con las cosas que les ofrecemos a los jóvenes. Has hecho alusión a una palabra que me ha gustado mucho, porque luego te quería preguntar específicamente por esto, y es la belleza, pero antes, por eso que decías de que la música, el arte, la pintura tiene mucha importancia en esta novela, porque en parte, además de Abby Rose, que quiere desarrollar su carrera como artista, hay otros personajes que también, en otros ámbitos artísticos, pero también quieren desarrollarse ahí. ¿Por qué esa importancia central del arte en una novela para jóvenes? Pues mira, Fernando, yo cuando empecé a escribir, y yo creo que esto es unido a cualquier proceso creativo, lo que notas es que empiezas a tener un espacio tuyo interior, un espacio de creación en el que eres tú quien decides las cosas que quieres incorporar, y es un sitio donde tú estás muy libre, y yo creo que a los jóvenes de hoy en día les hace falta este espacio de reflexión, que vivimos muy aturullados por muchísimas imágenes, por muchísima información, y nos paramos muy poco a pensar y a crear. Y yo creo que es buenísimo para la persona, para cualquier joven, el parar y ver exactamente qué quiere hacer, qué quiere dejar entrar en su vida y qué cosas no quiere dejar entrar. Leer y escribir nos ayudan a conocernos mejor, a tomar mejores decisiones, a empatizar, a ver muchos puntos de vista, a escuchar otras voces, a ser más tolerantes. Entonces, yo creo que es fundamental que sigamos leyendo, escribiendo, pintando, que también es un proceso creativo, y teniendo este espacio nuestro, en nuestro interior. No solo que vivamos de cara al escaparate, que hoy en día parece como que solo vivimos de cara al escaparate. Necesitamos un espacio interior. Y yo, de hecho, empecé a escribir Abby por eso, porque creo que la vida va muy rápido y necesitamos parar un poco. La vida va muy rápido, y también, y esta es la pregunta que me interesaba cuando has sacado el tema de la belleza, últimamente estamos acostumbrados en una gran mayoría de obras o producciones culturales, artísticas, llamémosle como queramos, a un mundo muy deprimido, muy oscuro, muy negativo. Invito de verdad a nuestros espectadores, no creo que ni siquiera haga falta la invitación, porque todos lo tenemos en el imaginario colectivo, que la gran mayor parte de las series de televisión que se estrenan todos los meses, la mayor parte de las películas que vemos en los cines, la mayor parte de las series incluso de televisión o incluso de libros, ¿no?, que se publican, tienen un carácter realmente pesimista y negativo. Y sin embargo, cuando yo leí a Abby Rose, a pesar de que no soy ese joven objetivo lector del libro, de una parte sentía una cierta calma, porque percibía esto que tú dices de la luminosidad, de la belleza y de una sencillez en el mejor sentido de la palabra. Y por otra parte, quizás ahora lo he conectado con lo que decía al principio del programa, quizás por eso, incluso no siendo ese público objetivo, me ha gustado la novela, porque conectas con algo que quizás es distinto a lo que uno está acostumbrado en el día a día. Hay que salirse un poco, porque tiene que entrar un poco de luz. O sea, necesitamos estos espacios. Y yo creo que después de también unas épocas muy difíciles que hemos pasado, pues hay que un poquito alegrarse de vivir. Queremos jóvenes felices, que tengan buenos libros, que tengan buenos ladrillos para construir sus propias vidas, no darles ya más basura ni nada rápido. Cógete el móvil, no. Cógete un buen libro, estate ahí un rato, inténtalo, no seas vago, no seamos cómodos, y desde pequeñitos intentarles inculcar la lectura. Eso es una maravilla. Pues con ese compromiso de crear y con esa alegría de vivir, llegamos al final del programa. Ambos yo creo que están perfectamente reflejados y presentes en la novela. Muchas gracias, María, por acompañarnos en la biblioteca. Muchísimas gracias a vosotras.
Y gracias también a los lectores que nos acompañan a distancia en sus respectivas bibliotecas, que nos han acompañado en esta conversación con María O'Donnell y también con esta lectura que hemos hecho del libro entre los dos. Me quedo entre otras muchas ideas, algunas comentadas y otras que vienen de la lectura de la novela. Me quedo con la importancia de elegir bien o aconsejar bien a nuestros jóvenes sobre las lecturas que emprenden. Sin coartar sus inquietudes lectoras, no hay duda de que aquello que leemos todos, pero especialmente los niños y los más jóvenes, deja una impronta en su carácter. Leer es también adquirir unos criterios y la pregunta en el momento de escoger una lectura para ellos es ¿qué criterios quiero que adquieran mis hijos, mis sobrinos, mis nietos? Bueno, pues en Abbey Rose van a encontrar una propuesta de ficción entretenida, una propuesta que responde a las inquietudes de la edad de sus jóvenes lectores y una propuesta en definitiva enriquecedora para sus valores.